son estudiantes de psicología de las facultades, algunos otros apenas andan pensando en carrera y otros son de la facultad de medicina también. Y también tenemos entre nosotros a muchos psicólogos, o sea, entonces el foro fue pensado de una forma técnica para saber cuáles son las mejores intervenciones que se pueden hacer en cuanto a la prevención del suicidio. Puesto que pláticas de prevención puede haber muchas y muy sencillas, como los factores de riesgo de prevención del suicidio, Putin, por ejemplo, para secundarias, lo que es psicoeducación para padres de familia, o simplemente estar dispuesto a escuchar a alguien. Todo eso puede ser intervenciones sencillas, pero las más elaboradas son las que nos acaban de platicar, precisamente un intervencionista, al cual le damos las gracias por haber aceptado la invitación y estar compartiendo esta parte de la información, que a pesar de que nosotros somos una ciudad fronteriza, que estamos muy cerca de Estados Unidos, tenemos un sistema de salud bastante diferente y un proceso de intervención también bastante diferente. Por ejemplo, aquí los psicólogos regularmente están en sus consultorios. Algunos están en departamentos de instituciones de salud, como por ejemplo el DIF, tiene un departamento de psicólogos. Por ejemplo, la Secretaría de Salud tiene un departamento de psicólogos. Y luego están todos los psicólogos de consulta privada. Nosotros en la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología, tenemos psicólogos, pero también tenemos tanatólogos. Hace rato decían por ahí que era bien importante revisar la perspectiva acerca de la muerte. O por ejemplo, ¿qué pasaba con una persona con una enfermedad de cáncer? Bueno, de ahí se ocupan los tanatólogos, pero no estamos peleados con los psicólogos. Psicólogos y tanatólogos a veces son los mismos, porque estudian la licenciatura en psicología y luego se especializan en tanatología. O a veces empiezan con diplomados en tanatología y después agarran la carrera de psicología. Pero son trabajo para la salud mental. Ahora, todos son de Matamoros, algunos de Reynosa, algunas personas de Brownsville, pero casi compartimos la misma problemática, sobre todo en los últimos meses, que ha habido una incidencia bastante alta en cuanto al suicidio. De hecho, en el mes de julio, no sé si recuerdan, pero a diferencia de cualquier otro mes, ese mes hubo 5 suicidios seguidos en una semana. Y entonces todos voltearon a ver qué estaba pasando en Matamoros. Nosotros convocamos a una rueda de prensa y hablamos con los medios de comunicación, porque las brigadas de prevención del suicidio nos encargamos a prevenir, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que estar antes en las pláticas, en la información, en las conferencias, en la capacitación. ¿Por qué? Porque en México no contamos con departamentos de intervenciones en crisis así específicos. Sí hay, porque les digo, está el DIF, está el Centro de Salud, todo eso. Tampoco contamos con tantos psiquiatras ni con tantos psiquiátricos. Entonces, si no tenemos tanta intervención, ¿dónde necesitamos meterle más fuerza? Pues en la prevención. ¿Por qué? Porque si no tenemos tanta capacidad de contención, entonces tenemos que prevenir que suceda, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando se le pide al diabético que se cuide para que no caiga a una crisis, porque cuando cae en una crisis, entonces es un tipo de hospitalización diferente. Por eso tenemos que fomentar la cultura de la prevención. ¿Y qué mejor que empezar con los futuros psicólogos de Matamoros o con los psicólogos que ya están en Matamoros, fomentando la cultura de la prevención? Y precisamente de eso les vengo a hablar yo, que es también una de las ocupaciones que tenemos dentro de la asociación. Tenemos 2 voluntariados fuertes, que es la red de terapeutas de duelo. Son personas psicólogos que han estudiado
diplomados en terapia de duelo y diplomados en tanatología, y se encargan de dar acompañamiento en procesos de tanatología, que son los que tienen dificultad en cuanto a la relación del hombre con la muerte. Pero aparte tenemos otro que ahorita se presentaron y que están acá todos enfrente y que también los atendieron cuando ustedes llegaron. Este foro fue preparado por ellos. A mí me toca ser la coordinadora, a la licenciada Xochitl la vicecoordinadora, pero el trabajo es en conjunto. Y cuando nosotros hablamos de prevención, si nosotros lo hacemos juntos, estamos hablando entonces que tendríamos dos cosas, no solo prevención, sino que también estaríamos atendiendo la parte psicosocial, que esa es a lo mejor la línea que más pudiéramos tocar en las cuestiones de prevención. Porque, por ejemplo, en la intervención en crisis, con el psicólogo Jesús Alejandro, estaríamos hablando directamente de trastornos. Si hablamos directamente de trastornos, entonces son los psicólogos. Ahí tenemos como que poca línea de acción, los que no sean psicólogos. Pero en cuestiones de prevención pueden prevenir los familiares, los amigos, los que están alrededor. Estamos hablando de una base social y esa es la línea que persigue la prevención del suicidio, una base psicosocial en donde cualquiera puede hacer prevención. Me acuerdo que una de las motivaciones iniciales para trabajar sobre la prevención del suicidio fue que una vez llegué por ahí a un Seven, que aquí hay muchos, y entonces vi en un periódico que decía: vecina de tal colonia se suicida. Le avisó a los vecinos y nadie le hizo caso. Y entonces también hay una canción que dice: que el dolor no me sea indiferente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Bueno, pero bueno. Y eso es algo que debe sonar fuerte en nuestros corazones y en nuestra mente. Porque si ustedes están estudiando una carrera de servicio como la psicología, la tanatología o la prevención del suicidio, cualquiera de estas, también tienen una vocación de querer hacer más. Dicen por ahí que los psicólogos, aunque yo no soy psicóloga, soy psicoterapeuta y tanatóloga de formación, dicen por ahí que todos traemos una línea que andamos resolviendo cosas porque ya resolvías cosas dentro de tu familia. Entonces regularmente son los hijos del medio, negociadores, que traen ya un perfil de querer resolver. Sin embargo, siempre he sabido que quien resuelve fuera de la familia necesita a alguien foráneo que venga a resolver dentro de la familia, ¿sí? Por eso existen los terapeutas. No pueden ustedes ser los mismos terapeutas de su familia. Y entonces ustedes van y hacen afuera, pero otros vienen y hacen por acá adentro. Ese es un fenómeno psicosocial que manejamos como seres humanos. Entonces, ¿en qué consiste el fenómeno que llamamos suicidio? Fíjense cómo le estoy diciendo yo, fenómeno. O sea, algo que sucede, no como trastorno, porque dijimos, si viene derivado de un trastorno psiquiátrico, solamente los psicólogos pueden hacer intervención. Pero si viene de un proceso psicosocial, que regularmente es como pasa también, ¿por qué? Porque muchas veces la persona que se suicida es el profesor que acababas de ver el día anterior y estaba sonriendo. Y tú dices, pues no se veía con depresión, no se veía como que estuviera triste, no había tenido una pérdida, no había como que esas señales, ¿no? Y entonces dices, ¿por qué se suicida? Bueno, hay un montón de factores, multifactorial es el suicidio. Claro que cada caso tendría que entrar en estudio, pero no todos son derivados de trastornos mentales. Y ahí es donde cabe la ventana de la prevención para todo el público, para el público en general. Por eso, aunque es un foro técnico, la entrada fue gratuita para público en general que esté interesado en hacer prevención. Aquí se les dan las herramientas. Suicidio, quitarse la vida voluntaria e intencionalmente, así de fácil. ¿Por qué alguien querría quitarse la vida si estamos diseñados para sobrevivir? Bueno, hay mecanismos inconscientes que se elaboran desde la niñez, que luego se van instalando en etapas del desarrollo temprano
Pero durante la edad adulta, en los momentos de crisis, cuando se pone a prueba eso, ahí es donde vamos a saber si ese mecanismo se instaló o si no. La persona que sí instaló, se llama posición esquizoparanoide, esa posición es como un mecanismo de defensa. Cuando llega a tener un punto de crisis en su vida, lo que hace es volverse literalmente loca. Corre, se desnuda, se corta el cabello, ¿sí? Si hace eso es una buena señal, porque quiere decir que su mente lo está defendiendo de querer dañarse. Pero la persona que literalmente cuando tiene una crisis en su vida, luego piensa en querer hacerse daño, por ahí entonces trae una deficiencia en algo de las etapas infantiles que su mente no está logrando procesar de alguna manera. Eso es como la explicación desde la parte de la psicología, pero desde la parte social puede haber muchos factores, como las rupturas amorosas, como una crisis económica, ¿sí? Entonces, pueden ser muchas cosas, pero no tenemos que dejar que lleguen hasta allá si nosotros aprendemos a ver las señales antes de que éstas sucedan. Por eso tenemos la Brigada de Prevención del Suicidio, AMPITA. Y de esa forma de intervención les vengo a hablar aquí. Porque en México hasta el 2023 a finales más o menos, no había programas nacionales para la prevención del suicidio. Más o menos en el 2022 a finales, surgió algo que se llama el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, que es la PRONAPS. La PRONAPS propone un código que se llama Código 100. El Código 100 intenta replicar un sistema de acción de España. Allá lo tienen y funciona muy bien. Cuando hay un intento de suicidio que llega a urgencias, dicen, tenemos un Código 100, y entonces empieza una ruta crítica de intervención. Solo que eso se propone en la Ciudad de México y luego empieza a bajar a los estados, y después de los estados a las ciudades. Pero en lo que hacen todo ese despliegue, pues es difícil que llegue a las localidades pues de las ciudades, ¿verdad?, más pequeñas, porque hay demasiado trabajo en sector salud. Y para eso entonces estamos las asociaciones civiles. Hace rato les decía que el trabajo de un psicólogo es bueno, pero imagínense si se juntan 3 o 5, pues se va a magnificar. Por eso dice una asociación civil, varios civiles nos juntamos y nos preparamos para atender este tipo de casos. En este caso, porque la asociación que dirijo es de psicoterapia y tanatología. Y como son psicólogos, psicoterapeutas y tanatólogos, y tenemos una responsabilidad social, por eso damos el servicio de las brigadas de prevención gratuito. Obviamente que van a tener también su consulta privada. Les decía yo, esto es semejante a los arquitectos, que se juntan todos los arquitectos, por acá cobran y todo, pero después con eso también en su responsabilidad social van y hacen algunas casas en las colonias más afectadas. Eso es prestar un servicio, una responsabilidad social dentro de la profesión. Y eso es parte también de hacer una contribución a lo que la profesión deja como ser humano y como profesionista, ¿sí? Entonces, esta es una parte que nosotros podemos contribuir con nuestro conocimiento. A lo mejor no va a ser, por ejemplo, todo gratuito como en Estados Unidos, ¿verdad? Pues sí, hasta les dan la comida y todo, y nosotros trajimos nuestro lonche, ¿verdad? Y lo comimos allá afuerita. Pero bueno, el servicio voluntario, los corazones los tenemos, el conocimiento lo tenemos, y ahora nada más falta capacitarnos un poquito más, todos los demás, porque las de la brigada sí andan capacitándose ya. Pero bueno, la brigada fue fundada en el 2018, aquí tenemos la primera evidencia que salió en un periódico. Intentan especialistas contener el suicidio, porque era muy difícil pensar
que íbamos a hacer algo en torno a la prevención del suicidio. No había nada. En muchas partes de México sigue sin haber, bueno, hay deficiencias, ¿sí? Aquí al menos estamos formando una brigada. Y en los últimos años ya han salido otras instituciones que andan haciendo también su labor. Les llaman ángeles, les llaman guardianes, les llaman gestores. Nosotros les llamamos